inferior. Superior es hasta aquí y inferior es, o sea, es faringitis, laringitis, sinusitis, otitis, todo eso es tracto respiratorio superior. De aquí para abajo es tracto respiratorio inferior, que es las bronquitis y sobre todo la neumonía, ¿ya? La neumonía. Entonces, esta semana estamos avanzando, como no pudimos hacer esa clasecita que tocaba hacerla, de práctica solamente porque la parte teórica ya ustedes la han hecho la anterior semana. Estamos avanzando faringitis, infecciones del tracto, cuando este paciente tiene faringitis, cuando este paciente tiene difteria. No sé si han leído sus casos clínicos de su guía. Hay uno de faringitis, otro de difteria, ¿no? Ahora, para no cortarlo, la próxima semana vamos a terminar respiratorio, o sea, con neumonía, ¿ya? Con neumonía, para no cortarlo, porque la próxima semana podíamos haber hecho, ¿qué se llama? La clase de laboratorio, pero lo íbamos a cortar el tracto respiratorio. Entonces, que quede completo tracto respiratorio. Ahora, ¿hay otro feriado la otra semana? Creo que hay 6 de junio, ¿no? ¿Qué día es? Sí, día del maestro, no sé, pero ¿qué martes, día? Martes. Ay, es el día de su examen. Tampoco vamos a poder avanzar. Tampoco vamos a poder hacer ese día práctica de laboratorio. ¿Pero no puede ser en horario de laboratorio? Pero lo vamos a dar en la hora de... Tenemos examen. En la hora de teoría el examen. Sí. ¿Sí? Sí. Se da en la hora de teoría. No puedo hacer miles de exámenes, pues chicos. Imagínense para 9 grupos, 9 tipos de exámenes. Máximo hago por grupo 3. Al otro grupo tengo que hacer otros 3. Al otro grupo otros 3. No saben cuánto cuesta hacer un examen. Que esté bien hecho para que no se confundan, para que... No se copien. No, que copien, van a copiar seguro, ¿no? Pero para que no se confundan en las respuestas, tiene que estar bien planificado el examen. ¿Me han entendido, chicos? Se confunde. Yo creo que la próxima semana avanzamos infecciones del tracto respiratorio y terminamos eso. Ya, Bacillus anthracis. Hemos avanzado por Enterobacterium, hemos avanzado Listeria monocitógenes. Ahora vamos a avanzar el género Bacillus, Bacillus anthracis y Bacillus cereus. Y vamos a avanzar Clostridium hasta donde nos dé el tiempo. La próxima semana vamos a hacer anaerobios, que son anaerobios, también entra al examen, y lo que sí nos falta avanzar hoy día Clostridium. ¿Ya? Hasta ahí es el examen. Las 4 primeras temas que hemos avanzado de generalidades, que es estructura, genética, fisiología y patogenia bacteriana, y estáfilo, estrepto, porine, listeria, Bacillus, Clostridium y anaerobio. ¿Ya? Para que el próximo examen damos de todos los gram negativos, que son mucho más todavía, ¿no? Es bien amplio el programa. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No. ¿Chicos? Bueno, ¿está claro? Bueno, estamos entrando entonces a los bacilos. Seguimos con los bacilos gram positivos. Este género Bacillus presenta es un bacilo gram positivo, como vemos aquí en la figura, que tienen los extremos como cortados así en escuadra, y cuando se agrupan así formando como cañas de bambú, ¿no? Como cañas de bambú, bien cortados los extremos, en ángulo recto. Son aerobios.
¿Qué enfermedad produce el bacilo? El que más vamos a ver nosotros es el Bacillus anthracis, que produce una enfermedad llamada anthrax o carbunco. Chicos, vuelvo a repetir, cuando yo en el examen les pregunte ¿qué cuadro clínico produce? O, a ver, ¿qué cuadro clínico produce el Bacillus anthracis? Cuadro clínico se refiere a la enfermedad. Cuadro clínico es la enfermedad, el nombre de una enfermedad, no es el nombre de una bacteria. Cuando pregunte cuadro clínico, no me van a poner el nombre de la bacteria. Cuando yo les diga cuál es el agente etiológico, o cuál es la bacteria, o cuál es el bacilo gram positivo, ahí me tienen que poner Bacillus anthracis. Pero cuando les diga cuadro clínico, me tienen que decir anthrax o carbunco. Cuando les diga cuadro clínico, me van a decir tuberculosis. No me van a decir Mycobacterium tuberculosis. ¿Se entiende la diferencia? Ya. Bueno, ¿qué es el anthrax? El anthrax, llamado también carbunco, es una antropozoonosis. ¿Qué es antropozoonosis? Ya saben ustedes, igual que la listeria. La que nos viene de los animales. Es una enfermedad que nos viene de los animales infectados. Estas bacterias, tanto el género Clostridium como Bacillus, se presentan bajo la forma vegetativa y bajo la forma de esporo. Ya ustedes saben la diferencia, ¿no es cierto? Este es cuando está en condiciones favorables de vida y este es cuando está en condiciones adversas. Es la forma de resistencia de la bacteria, resiste las condiciones adversas, ¿no? Resiste los cambios de temperatura. Generalmente los esporos están en la tierra, ¿no? Fuera de los organismos vivos. Porque cuando están en los organismos vivos están bajo la forma vegetativa. Eso hemos hablado en la primera clase. ¿Se acuerdan? Bueno. Estas bacterias presentan formas vegetativas y formas de esporo. Es una antropozoonosis, ¿por qué? Porque nos viene el contagio de los animales, ¿ya? De los animales. Por eso se llama antropozoonosis. ¿Qué animales? Los animales herbívoros, los que comen hierbas, las vacas, las cabras, ¿no? Las ovejas, los cerdos, no sé. Bueno, ¿pero por qué? Porque estos animales también se enferman de anthrax. Hay anthrax humano y hay anthrax animal. Y cuando se enferman estos, no solo son reservorios, se enferman y graves, se mueren. Y se mueren así en el campo, se quedan tirados. Sale esta forma vegetativa de su cuerpo y contamina los campos con los esporos. Entonces vienen animales sanos y comen esa hierba, como son herbívoros, con esporos. Se transforma nuevamente dentro del organismo humano en la forma vegetativa y se produce el anthrax animal. Y se mueren los animales en una semana con sepsis, ¿ya? Y de ahí es el contagio a los humanos. Generalmente en forma natural, el anthrax es una enfermedad profesional. ¿Qué quiere decir eso? A los que tienen contacto o trabajan con los animales. Veterinarios, agricultores, los ganaderos, ¿no? Naturalmente digo, ¿por qué? ¿Qué significa naturalmente? En forma natural, sin forzar las cosas. Pero esta enfermedad, ¿no han escuchado alguna vez? ¿El anthrax? ¿Qué han escuchado? A ver, del anthrax. ¿Qué han escuchado, chicos? ¿Nadie ha escuchado nunca del anthrax o carbunco? ¿Han escuchado ustedes o vivían en la época que derribaron las Torres Gemelas en Nueva York? ¿Han
¿Han escuchado algo de eso o nunca? Sí. ¿Sabían ustedes que también en esa época hubo bioterrorismo? Sí. ¿Qué es eso? ¿Ah? Cuando fabrican. ¿Saben lo que es terrorismo? ¿No? Terroristas vienen y matan ahí al montón de gente. Eso es terrorismo. ¿Y qué es bioterrorismo? Enfermedades. Matan, pero con bacterias, con virus, con estos microorganismos letales. O sea, esta es una bacteria que sirve para hacer bioterrorismo y la usaron en los Estados Unidos en esa época del 2001, creo que fue, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes ya nacieron? No nacieron. Pero por la historia deben saber que hemos vivido terribles momentos y peor los de Estados Unidos, ¿no? Llegaban en sobres, los terroristas ponían en sobres los esporos del Bacillus anthracis. Llegaban por correo, los abrían y la gente que abría aspiraba y iba a los pulmones, anthrax pulmonar, muerto en 3 días, 4 días. Por eso se utiliza como arma biológica, ¿ya? Bueno, pero eso es en forma forzada. En forma natural, esta bacteria puede ingresar por vía respiratoria, por vía cutánea y por ingestión. O sea, ¿cómo por vía respiratoria? Al inhalar, como es en el caso del bioterrorismo, ¿no es cierto? Inhalar las esporas. Llega a los pulmones, se produce una tremenda neumonía de curso fatal y el paciente se muere. También puede ingresar en forma natural por una heridita al manipular esos animales que están muertos en el campo o que haya un animal enfermo, vía cutánea. O también puede ingresar por vía oral al comer la carne de estos animales infectados, ¿no? O sus productos. Es por eso que la patogenia se debe a que esta bacteria además presenta cápsula. ¿Y qué función tiene cuando la cápsula en las bacterias que la tienen? Más resistente. Antifagocitaria. Evita ser fagocitada por los macrófagos, que son nuestras defensas. Entonces, la virulencia se debe a su cápsula que tiene, no puede ser fagocitada. Ahora, ya hemos dicho que hay carbunco animal y carbunco o anthrax humano. ¿Quiénes son los afectados? Los herbívoros, cabras, vacas, por la ingestión de esporos y se mueren de hemorragia o sepsis. Pero a nosotros eso yo puedo preguntar en la parte de epidemiología. Me viene un paciente con un anthrax cutáneo, que les voy a decir ahorita cómo es característico. ¿Y usted dónde vive? En el campo. ¿No ha muerto su ganado? Esas son preguntas epidemiológicas que les ayudan en su diagnóstico, ¿no? Bueno, a nosotros nos interesa el carbunco humano, ¿ya? Ahí está el anthrax que era utilizado. ¿Quién es este? ¿Quién es? Osama Bin Laden, ¿no es cierto? Porque él fue el que se adjudicó el terrorismo que hubo esa época. En sobres mandaban los esporos de Bacillus anthracis. ¿Por qué se utilizó esto? Porque es una bacteria letal. Letal quiere decir grave, produce una enfermedad grave, epidemias que el paciente muere en poco tiempo. Bueno, ¿qué enfermedades produce el Bacillus anthracis? Ya hemos dicho por dónde puede ingresar, pero a estos cuadros clínicos o enfermedades las hemos dividido en formas externas y formas internas. Externas quiere decir afuera, piel o tejido celular subcutáneo. Internas es vísceras, ¿no? Órganos internos. ¿Cuáles son las formas externas por donde ingresará la bacteria? ¿Cuál es la vía de infección? Cutánea. Cutánea, ¿qué? Aérea. ¿He escuchado mal? Cutánea, a través de una herida. Se producen 2 enfermedades
que tienen nombre y apellido. Pústula maligna y edema maligno, que son de pronóstico grave, por eso malignas. Ustedes no me van a decir qué enfermedades produce a nivel cutáneo el Bacillus anthracis, no me van a decir pústula. No, se llama pústula maligna, ese es su nombre. Es como si yo diría, a ver, ¿cuál es la... ¿Cómo te llamas, listo? Alexander. No, pues Alexander, ¿ve? Alexander, ¿cuántos Alexander más habrá aquí? Tu apellido. Fuentes. Alexander Fuentes hay uno. ¿Ya? Eso hay que aprender que él es Alexander Fuentes, así nos queremos referir a él. No puedo decir Alexander o solamente Fuentes. Tengo que los nombres son conocimiento factual, se llama, lo que hay que aprender sí o sí tal como es. ¿Ya? Las formas internas se ingresa por vía aérea, es la forma, el carbunco o anthrax pulmonar. Si ingresa por vía oral es el carbunco o anthrax intestinal, también está ahí el faringio, y todas estas formas terminan afectando el sistema nervioso y produciéndose una sepsis. Todos terminan en carbunco nervioso y septicemia. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a describir cada uno de estos. Ya dijimos que las formas externas son la pústula maligna y el edema maligno, y que la vía de entrada es a través de la vía cutánea, una herida. ¿Qué es la pústula maligna, chicos? En el lugar donde está la herida, que es el sitio de inoculación, aparece una zona eritematosa. Bueno, cuando veamos infecciones de piel y partes blandas, que es después del respiratorio, van a ver que se refieren a las infecciones de piel como mácula, que es una manchita. Mácula eritematosa significa una manchita roja, pero no tiene, es así, al nivel de la piel. Pápula es cuando ya tiene una superficie levantada. Pápula, ya aparece como una ronchita, ¿no? Pápula. Cuando esa pápula se llena de líquido transparente o cristalino, se llama vesícula. Cuando eso se llena de pus, se llama pústula, ¿no? Y cuando esto el paciente se rasca y se hace herida y después se seca, se llama costra, ¿no? Esas son las, para que sepan, estamos adelantando para poder describir esto. ¿Qué sucede en el anthrax cutáneo? Entonces aparece una pápula eritematosa que se convierte en una vesícula pruriginosa. ¿Qué significa eso? Que pica, y al picar el paciente se rasca y lo convierte en herida. Esa herida se seca y se convierte en una escara negra. Entonces, eso es el anthrax cutáneo llamado pústula maligna. ¿Qué puede suceder? ¿Cómo puede evolucionar eso? Evolución es qué es lo que sigue. En forma benigna, si el paciente va al médico y el médico le da tratamiento antibiótico, penicilina o cefalosporinas, pero le da tratamiento. O es grave cuando no va al médico y empieza la fiebre, los vómitos, y el paciente entra en un estado de sepsis y muere. ¿Ya? Eso es el anthrax cutáneo, que es la pústula maligna específicamente. ¿Está claro, chicos? Ahí tenemos varios de pústula maligna. Es bueno que la gente que trabaja con animales sepa que existe esta enfermedad y ante cualquier señal de una escara negra, vaya donde el médico para que inicie su tratamiento. Ahora, ¿qué es? Fíjense, es una escara negra, ¿no? Pero no hay que dejarlo así. Es de curso letal. Miren, esa es la pústula maligna. Ahora, la otra enfermedad se llama edema maligno. Ese edema maligno es más grave todavía. Ataca a los inmunodeprimidos, a los que tienen bajas defensas. ¿Dónde se localiza? En el párpado.
localización palpebral. Fíjense. Entonces también aparece una pápula eritematosa, vesícula pruriginosa, el paciente se rasca y se puede extender a cara, cuello, lengua, tórax, y el pronóstico es más grave que la pústula maligna. ¿Se entiende, chicos? Esas son las dos formas cutáneas, las dos formas externas, pústula y edema maligno. Estas lesiones son más frecuentes en pacientes del campo, ¿no? En pacientes del campo. Ahora, las formas internas, la más grave es la pulmonar o el antrax respiratorio, que ingresa por vía inhalatoria, por vía aérea. Llega a los pulmones y se produce una neumonía, que al principio puede parecer una neumonía común, estreptocócica, pero después tiene una gravedad del 75% de mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que de 10 pacientes, 7 pueden llegar a morir, ¿ya? La intestinal, cuando ingresa por la boca, al comer alimentos de animales enfermos, que les produce una diarrea sanguinolenta y la muerte por colapso cardiovascular. El faringio también se generaliza y termina en manifestaciones intestinales como la diarrea sanguinolenta. Y luego tenemos la forma nerviosa y septicémica, que dijimos que todas las demás iban a atacar a los nervios y se volvía sepsis. Son las formas terminales, produciendo parálisis porque afecta a los nervios, hemorragias, meningitis y la muerte por sepsis, ¿no? Entonces, esas son las formas clínicas internas. Bueno, para explicar un poquito más, ¿cómo es el antrax respiratorio? Que es el más grave. Sus signos y síntomas es igual que de una neumonía: fatiga, fiebre, tos, malestar torácico leve después de un periodo de incubación de 1 a 6 días. De ahí el paciente empeora, tiene disnea, cianosis y la muerte ocurre rapidísimo dentro de las 24 a 36 horas. Por eso es que se utiliza como arma biológica, ¿no? Porque rápidamente produce la muerte. ¿Cuál es el tratamiento? Debe iniciarse rápidamente. Chicos, todo está en la plataforma. ¿No han entrado a la plataforma? Sí. Todo está en la plataforma. No gasten sus fotos, se va a llenar su celular. Bueno, si quieren háganlo, pero les digo, todo está ahí. El tratamiento debe iniciarse lo más rápidamente posible, si no el paciente fallece. El antibiótico de elección es penicilina, pero en los Estados Unidos, yo me acuerdo, ¿no? Tanto era el pánico de la gente que una simple resfrío ya pensaban que era antrax. Y empezaban a tomar ciprofloxacina, era un antibiótico que recién salió al mercado. Entonces, imagínense, sin necesidad tomaban ciprofloxacina por un simple resfrío que ya pensaban que era antrax. Lo hicieron resistente las bacterias a la ciprofloxacina, por eso es que la cipro, que era un antibiótico tan bueno, ahora ya tiene altísimo grado de resistencia, ¿ya? También se puede utilizar macrólidos, ciprofloxacina, pero la terapia de soporte vital es la más importante, mantenerlo al paciente con vida, mantener permeables las vías respiratorias. En el caso de que el Bacillus anthracis esté en la piel de los animales muertos, muchas veces las pieles, los cueros que se utiliza para la industria, ¿no es cierto? O sea, hay las chamarras, hay tantas cosas que se hacen de cuero, que sacan pues a los animales muertos, y muchas veces esos muertos han muerto por alguna enfermedad, como el anthrax. Entonces, existe una vacuna aprobada por el FDA,
Pero es importante vacunar sobre todo al ganado, porque de ahí nos viene la enfermedad, ¿no? Educación agropecuaria. Hay que decir al paciente que vive en el campo que existe esta enfermedad y ante cualquier signo debe asistir al médico para realizar el tratamiento. A todos estos que trabajan con pieles se debe realizar la desinfección y pues deben utilizar normas de bioseguridad, barbijo, guantes, para manipular, ¿no es cierto?, estas pieles. Bueno, donde se ha hecho un estudio y se ha encontrado en los carniceros, en un estudio de ver cuál era la enfermedad profesional donde había más antrax. Carniceros, los tapiceros, los que hacen sillas de montar, los curtidores, los pastores, los cosedores de guantes de cuero, de piel. Bueno, ¿y cómo se hace el diagnóstico? Ustedes ya saben que producen formas externas, que son la pústula y el edema maligno, donde la muestra va a ser la secreción o las vesículas por punción. Si es respiratorio, será el esputo la muestra. Si es que es digestivo, va a producir diarreas sanguinolentas, pero ahí la muestra no es las heces. En el antrax, cuando es carbunco intestinal, la muestra es una punción de los ganglios mesentéricos. Y si el animal ha muerto de antrax, la muestra es su oreja, o el metatarsiano o el metacarpiano, que es donde tienen mayor cantidad de bacilos, se pueden encontrar. ¿Cómo se observan en la tinción de Gram? Ya dijimos bacilos Gram positivos, así bien como caña de bambú, los extremos cortados a escuadra. Son aerobios, crecen en el agar sangre a 37 grados centígrados. Ya dijimos, los factores epidemiológicos eran la edad. Generalmente se presenta más en gente que es joven, de 30 a 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Trabajan más. Porque esos son los que más trabajan en el campo, ¿no? Los niños no trabajan, no tienen el factor de riesgo de manipular animales, ¿no? Ni las mujeres más se quedan en la casa a cocinar, ¿no? El sexo, el hombre, el ambiente del campo y la profesión, los campesinos o los agropecuarios o los veterinarios, ¿no? Y no se olviden que este Bacillus anthracis puede ser utilizado como arma biológica para hacer bioterrorismo. Bueno, ya hemos visto el Bacillus anthracis. El Bacillus cereus es también del género Bacillus, pero no produce esporas. No es la espora la forma infectante, es la misma bacteria, pero que produce una toxina. Produce una toxina, más específicamente una enterotoxina. ¿Qué significa enterotoxina? A los intestinos. Para nivel intestinal, por lo tanto va a producir diarrea, ¿no es cierto? Hay el síndrome emético, que es primero náuseas y vómitos, y el síndrome diarreico, que es la diarrea, ¿no? Es una diarrea que es de curso leve, tarda 2, 3, 4 días, se elimina la toxina y pasa el cuadro. Es autolimitado, significa eso, que el tratamiento es sintomático, no hay que dar antibióticos. ¿Saben eso, no? Diarreas sin antibiótico, a no ser que sea muy necesario. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Cuál es la especie del género Bacillus patógena para el hombre? Bacillus anthracis y Bacillus cereus, ¿no? ¿Qué morfología presenta esta bacteria? Bacilos gram positivos. ¿A qué se debe la acción patógena de esta bacteria? Su cápsula. A presencia de Cápsula. ¿Cuál es la forma infectante de la bacteria? Esporo. El esporo, ¿no? El esporo. ¿Cuál es la fuente de infección? Ahí es el esporo. ¿Y las vías de transmisión de los cuadros clínicos que produce? Cutánea, aérea, respirativa, ¿no?
¿Qué formas clínicas conoce? Las cutáneas, que son las externas. ¿Cuáles son? Pústula maligna y edema maligno. Las formas internas a nivel pulmonar se llama Carbunco pulmonar, carbunco intestinal, carbunco intestinal, faringio, carbunco faríngeo. nervioso. ¿Cuál es la importancia epidemiológica de esta bacteria? ¿Cuál es? ¿Cuál es la importancia epidemiológica? Que puede ser utilizada pues como arma biológica, chicos, y producir epidemias, ¿o no? Sí, ¿Qué medidas de prevención conoce? la vacuna. Vacunar a los animales, educación agropecuaria a los animales. No sé. ¿A quién? A la- Al personal que trabaja en el campo, que sepa